Hola, bienvenido a Mi Lugar. Somos una comunidad cristiana dedicada a que cada persona pueda conocer el amor de Dios. Nuestros pastores Edison y Pilar Bernal quieren darte un cordial saludo porque vos sos nuestro especial invitado. Nuestra visión es ayudar a cada familia a conocer el amor de Jesús, que pueda vivir en bendición y que sean de influencia para nuestra nación. Nuestra misión es compartir a cada persona la salvación en Cristo por toda la Argentina. Nuestros pastores, Edison y Pilar Bernal, quieren conocerte más. Por esto creamos un espacio llamado Grupos Conexión, en donde semanalmente podrás conocer y compartir con personas de tu misma edad y estado civil. Si quieres ser parte de un grupo Conexión, al final de esta reunión te diremos cómo hacer. Nos alegra mucho verte hoy. Esperamos que disfrutes de este grandioso tiempo con Dios. Seguinos en nuestras redes como Mi Lugar Global. Un saludo cordial a todos los que también están conectados en Buenos Aires. Un cariño a toda la congregación de Mi Lugar en Buenos Aires. Que el Señor les bendiga. Cariños al pastor Edison, a su familia y a toda esa preciosa congregación en ese lugar, en esa preciosa ciudad. Mi esposa siempre me dice: ¿cuándo vamos a ir otra vez a Buenos Aires? Ella ama Buenos Aires, a mí también me gusta, sobre todo sus pastas. Qué lindo el poder compartir entonces a través de este medio, compartir también con los hermanos argentinos. Muy bien, vamos a la palabra de nuestro Dios, pero antes vamos a orar y vamos en todo momento a estar prendidos, que nada te desconcentre, no te muevas ahí, quédate conectado a la señal, quédate conectado a la palabra. Yo estoy seguro que el maligno va a hacer todo lo posible para que vos te entretengas, para que se endemonie tu perro, para que pase algo y vos te desconectes, pero vos no vas a caer en estas artimañas, no vas a caer en esto. ¿Por qué? Porque vos y yo no ignoramos las maquinaciones del maligno. Y vamos a orar entonces en este momento. Padre, gracias te damos porque podemos una vez más abrir tu santa, bendita, ungida, eterna palabra, Señor. Cielo y tierra puede pasar, pero tu palabra no pasará. Y en este momento, Señor, sometemos nuestros pensamientos, nuestros argumentos, nuestras fortalezas, Señor y Padre. Toda altivez caiga a ti, Señor. Oh, Señor, ante la presencia tuya, Señor. Y seas tú, Señor, llevando cautivo todas estas cosas y hablándonos. Que tu voz prevalezca por encima de nuestras voces. Que tu voz prevalezca por encima de las voces mentirosas y diabólicas que oímos por afuera. Que tu voz prevalezca por encima de todas las voces en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que así sea. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Abrimos ya nuestras Biblias en Mateo capítulo 25. Hoy vamos a compartir este mensaje que se titula Siempre listos. Esta es una proclama de los Boy Scouts. ¿Cómo están? Siempre listos, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, tomé esa proclama. Porque vos y yo, como hijos del Señor, tenemos que estar siempre listos. Y si vos aún no le tenés a Cristo, a partir de hoy puedas decir: estoy listo. Amén. ¿En qué cosa? Vamos a mirar enseguida. Dice en Mateo 25, 1 al 3, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran, ¿cómo? Prudentes. Y 5 eran, ¿qué cosa? Insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon
todas. ¿Quiénes cabecearon? Las sensatas y las prudentes, todas. ¿Qué dice? Cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una de las cosas que más encara la palabra de nuestro Dios es acerca del retorno de Cristo, ya sea del rapto como asimismo de la segunda venida del Señor. Encara muchísimas veces. Y algo tan interesante que hoy en estos días que compartía el pastor Rudy era de que justamente la NASA descubrió que hay como si fuera un espacio en la atmósfera, un espacio tan especial que ellos descubrieron, y que justamente decía que en ese lugar, en ese espacio, si se emitiera un sonido muy fuerte, ese sonido podría oírse en toda la tierra, imagínense. Si se escuchara un sonido muy fuerte, sería un sonido que de repente tenga como el impacto de una trompeta, díganle, imagínense. Todo preparado para la venida del Señor Jesús. Ese sonido, dicen ellos, podría escucharse muy fuerte alrededor de todo el globo terráqueo. La ciencia, ¿qué cosa? Reconociendo siempre a Dios. La astronomía reconociendo también a nuestro Dios. Entonces, viene el rapto. Y nosotros, los hijos del Señor, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros vamos a ser raptados, vamos a ser arrebatados con Él. Amén. Y vamos a estar 7 años celebrando en los cielos las bodas del Cordero. ¿Por qué 7 años? Porque justamente los judíos celebraban 7 días una boda, y en el cielo nosotros vamos a celebrar 7 años las bodas del Cordero. O sea que durante el tiempo de la tribulación, durante el tiempo de la gran tribulación, aquí en la tierra, nosotros, los hijos del Señor, los que están listos, los que están preparados, vamos a ir a celebrar con Él. ¿Qué cosa? Las bodas del Cordero. Por eso nosotros no vamos a estar en la tribulación. Dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2, 6 al 8. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, que Él a su vez se ha quitado en medio, hasta que Él a su vez, o sea, hay un misterio de iniquidad. Nadie puede decir que ya no está activo el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Están hablando del nuevo orden mundial, están hablando de todas estas cosas. Toda la plataforma está preparada para el anticristo. Todo está preparado. Pero hay alguien que lo detiene. ¿Quién es? La iglesia. Por eso están tratando de cerrar las iglesias. Por eso están cometiendo esta injusticia. No solamente en nuestro país, sino en Argentina y en otros países. De cerrar las iglesias. Esto es una injusticia. Porque justamente la iglesia es el lugar en donde clamamos para que cesen las pestes. Eso está en 2 Crónicas 20. Y entonces, dice la Biblia, versículo 8, y entonces se manifestará, cuando sea sacada la iglesia, cuando sea sacado lo que detenía ese misterio de la iniquidad, ¿qué va a pasar? Se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es el inicuo? El anticristo, ¿verdad? De aquí el Señor después de los 7 años va a matar
y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Entonces, en el rapto nosotros subimos con Cristo. Ahora bien, lo que yo voy a hablar puede no caerle bien a muchas personas. A mí tampoco eso me afecta. ¿Por qué? Porque yo tengo que hablar la palabra del Señor. Porque muchas personas quieren solamente escuchar cosas lindas. Entonces Dios en este tiempo está levantando una advertencia, una palabra. Y la Biblia dice en Eclesiastés 12:11, las palabras de los sabios son como aguijones. Muchas veces no nos gusta escuchar cuando un sabio nos habla. Pero aquí es donde entramos. ¿Qué cosa? Dice, más, ¿qué cosa? Más de los maestros de las congregaciones son como, ¿qué cosa? Son como clavos que hincan. Y bueno, hoy mi anhelo es que de repente te clave un poquitito ese clavo, te hinca un poquitito. ¿Por qué? Porque necesitamos despertarnos, necesitamos estar preparados y necesitamos más que nunca hablar del Señor para que nuestros parientes, nuestros amigos no se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Amén. Vamos entonces, ya que la parábola del capítulo 25 de Mateo forma parte de una serie de parábolas que el Señor habló con relación ya sea al rapto como a su segunda venida. Porque el rapto y la segunda venida de Cristo, hago nomás una aclaración, no es lo mismo. En el rapto el Señor viene hasta las nubes y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y nosotros que vivimos vamos a encontrarnos con ellos y vamos a estar con el Señor para siempre. Pero en la segunda venida, al finalizar la gran tribulación, después de los 7 años, todos los que de repente están ahí, los guerreros del Señor que estuvimos en aquella boda del Cordero, volveremos en caballos con el Señor y lucharemos en la batalla del Armagedón. Y ahí sí el Señor ya pondrá sus pies sobre la tierra. Esa es la segunda venida. El rapto es otra cosa, la segunda venida es otra cosa bíblicamente hablando. Entonces, el Señor Jesús se ocupó de este tema en los capítulos 24 y 25 de Mateo. Él lo habló varias veces. Amén. Él comenzó a encarar varias veces. Y en este momento el Señor vuelve a tocar. ¿Por qué? Porque el anhelo del Señor es que nosotros estemos en vigilancia. En el nombre de Jesús. El objetivo es que nosotros estemos siempre velando en el nombre de Jesús. ¿Quiénes son los que intervienen en la parábola? En primer lugar, vemos que habla del esposo. El esposo es Cristo. El esposo es Cristo. Y habla de una boda oriental. Una boda en donde justamente el Señor se prepara para participar de esa boda. Y es distinta a nuestra boda. ¿Por qué? Porque cuando yo me casé, yo creo que la mayoría de los que están casados, fuimos nosotros los varones, los que estuvimos esperando en el altar que llegue la novia. No sé si tu novia se atrasó mucho o no, no sé. Pero en aquel entonces era la inversa. Es la novia la que esperaba al esposo, al novio. Entonces la novia estaba esperando, expectante que el novio llegara. Por eso acá vemos que interviene la novia y la novia es la iglesia. Amén. Ahora bien, habla de 10 vírgenes. No es que algunos creen que el novio se casó iba a casarse con estas 10 vírgenes. No, las 10 vírgenes forman parte de lo que hoy sería el cortejo de la novia. Eran doncellas, fíjense, tan especiales que inclusive eran vírgenes, dice la Biblia. Se prepararon, esperaron con todo. ¿Para qué? Para acompañar a esta novia en un evento tan, pero tan especial. En síntesis, las vírgenes eran ¿quiénes? Personas de confianza de la novia. Y yo me permito en el nombre de Jesús comparar que en la iglesia nosotros formamos parte de este círculo de confianza en la iglesia, estamos representados por estas vírgenes. Amén. Permítanme hacer esa comparación porque esto fue algo que Dios comenzó a hablar y ministrar a mi vida en este aspecto. Amén. ¿En qué cosa? Que las vírgenes eran 5 de ellas, ¿qué cosa? Prudentes y 5 insensatas. Miremos primeramente a las vírgenes. Amén. Dice la Biblia, versículo 3, las insensatas
que dice, versículo 3, eran personas que tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. ¿Por qué explica esto? Porque en la boda oriental, las vírgenes, el cortejo se preparaba con lámparas, acompañando a la novia, para que la novia no se quede en el oscuro, porque la boda tenía que ocurrir ni bien comenzara el anochecer. Eso era lo que estaba previsto. Ni bien comenzara, cuando surgiera la primera estrella que anunciara en el firmamento de que comienza la tarde-noche, allí comenzaba la boda. Entonces las vírgenes, preparándose para eso, para acompañar a la novia, ¿qué es lo que tenían que tener? Tenían que tener sus lámparas con aceite. ¿Para qué? Para alumbrar y estar ahí pendientes de la llegada del novio. Ahora la Biblia dice que eran insensatas. Y la pregunta es, ¿por qué eran insensatas? ¿Por qué puede ser que en la casa de Dios hayan personas insensatas? ¿Por qué? Porque no llevaron consigo aceite adicional. No previeron nada de eso. No se prepararon. No llevaron la provisión de aceite necesaria. No previeron de que podría agotarse su aceite. La palabra insensatez quiere decir, ahí ustedes tienen el sinónimo, una persona inconsciente e irresponsable. Esos son los sinónimos de insensatez. Pero ¿cuál es la definición? Esto me tocó mucho más. Una persona que no tiene buen juicio, una persona que muestra imprudencia o inmadurez en sus actos. Imagínense. Viejo o vieja, una persona mayor, pero aún así no tiene buen juicio. Como decimos vulgarmente, le falta un tornillo a veces. Le falta un tornillo. Y qué triste. Yo le estaba mencionando eso entre los discípulos el jueves. Qué triste que una persona vaya envejeciendo sin tener buen juicio. Y que a veces el papá o la mamá sea más tonto o más falto de juicio que sus propios hijos. Qué triste. Insensatas. No puede ser, escúcheme bien, con todo lo que está pasando en el mundo. No puede ser que nosotros no nos demos cuenta de que sin duda son los últimos tiempos. No puede ser que nosotros no abramos los ojos. No puede ser que en este tiempo sigamos la senda de la insensatez. Es el tiempo de despertarnos, es el tiempo de darnos cuenta que la propia creación está gimiendo, que la propia creación ya no está aguantando. Nos damos cuenta de la insensatez, como a lo malo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hoy dicen que el casamiento homosexual es lo bueno, es lo cool, y a todo lo que la Biblia llama malo, el mundo quiere llamar bueno. Y muchos hijos del Señor lastimosamente entran en esa insensatez. No importa que se cierre la iglesia, no importa que todo esté así nomás lo tiene que ser. No caigas en esa insensatez. Es el tiempo de despertarnos y de llamar, como dice en Isaías 5, que dice: ay de aquel que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Cortemos eso en el nombre de Jesús. Vamos, porque quiero compartir todo. Las prudentes, dice la Biblia que tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Por qué eran prudentes? Porque eran lo opuesto a las insensatas. Ellas sí dijeron: por ahí el novio no llega cuando sale la primera estrella. Por ahí el novio se atrasa. Por ahí se le rompe su carreta. Por ahí puede ocurrir un imprevisto. Mejor llevamos aceite extra. Y para llevar aceite extra quiere decir que tenían que tener, aparte de su vasija principal, tenían que tener sus reservorios. Tenían que tener otras vasijas adicionales para juntar el aceite. Porque no podía faltarle ese combustible para seguir encendida la lámpara, que era el aceite, era primordial. Wow. ¿Qué quiere decir prudencia? Prudencia quiere decir una persona que piensa acerca de los riesgos posibles
que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y por ello adecua, modifica la conducta para no recibir el posterior daño. ¿Qué quiere decir eso? Una persona se da cuenta, una persona dice, no, esto yo no puedo seguir haciendo, no puedo seguir comiendo dulce porque mi diabetes va a disparar. Voy a ser prudente. Entonces adecua, modifica su conducta. Todo aquello se da cuenta que tiene que cambiar. Se da cuenta que su carácter no le ayuda y sigue imprudentemente perseverando en su forma de ser. Se da cuenta que esa vida no le está llevando a bien. Se da cuenta que no está dando pasos y que está cometiendo la misma maldición que sus padres. Y aún así no cambia. Eso es, ¿qué cosa? El imprudente. Pero el prudente dice, yo no voy a ser igual. El prudente dice, voy a modificar, voy a cambiar mi conducta. ¿Por qué? Porque no quiero un perjuicio innecesario. ¿Por qué innecesario? Porque podía haberse evitado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso sus sinónimos, miren, el prudente, sus sinónimos es una persona, un avisado, un previsor y un advertido. Dejemos allí. Vamos al esposo. El esposo se demora. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 5, y tardándose el esposo, ¿qué pasó? Cabecearon todas y se durmieron. En Marcos 13:32, la Biblia dice que el día y la hora en que el Señor volverá, nadie sabe, nadie sabe. Ni los ángeles, ni el propio Señor Jesús, estando en la tierra, sabía el día ni la hora en que Él volvería a buscarnos. Imagínense, solo el Padre, nadie sabe. Por eso tenemos que estar velando siempre y tenemos que ser los prudentes, porque ahí el esposo tendría que haber llegado. ¿Cuándo tendría que haber llegado? Cuando surgiera la primera estrella en el firmamento que decía comienza la noche, pero no llegó. Dice la Biblia que tardó y se demoró. Pero dice la Biblia aquí que todas cabecearon. ¿Quiénes cabecearon? ¿Solamente las insensatas? No, dice la Biblia, todas. Quiere decir que las 10 vírgenes, las prudentes y las insensatas, cabecearon. Esta es la situación de las iglesias hoy en día. Esta es la situación de muchos hijos del Señor. Y todos estamos en ese perfil. Hoy es como que el mundo cabecea. Estoy hablando de los hijos del Señor. Hoy es como que el mundo, de repente los hijos del Señor están con un letargo, un enfriamiento, ya ni se conectan. Y todo es el propósito del nuevo orden mundial, de que los hijos del Señor cabeceen. Porque ya no se congregan, ya no pueden asistir a su célula como antes querrían. Y todo este propósito del marxismo cultural es enfriar a los hijos del Señor, para que todos nos enfriemos. Pero no lo permitas eso en el nombre de Cristo Jesús, porque Él tarda para probar nuestra fe. El Señor está tardando para que vos y yo dejemos de ser emocionales y pasemos a ser espirituales, para que nos analicemos. Yo estoy entre los insensatos, estoy entre los prudentes. El esposo se demora. Él sabe la hora que tiene que volver. ¿Cuántos falsos profetas dijeron tal día y vendieron sus cosas y fueron a la playa y esperaron y no apareció nadie? Porque nadie sabe la hora. Y ninguna persona va a recibir la revelación en la tierra. Si vos escuchás, tal día va a venir. Acuérdense que llega el 30 de diciembre de tal fecha, te está mintiendo. Nadie sabe. Y el esposo se demoró. Dice la palabra de Dios, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vos y yo siempre tenemos que estar esperándoles. Aleluya. El esposo, él llega a la hora que quiere. Él llega en el momento previsto. Muchos hoy están cabeceando. Incluso hay pastores ya acomodados al sistema del nuevo orden mundial que dicen esto es todo normal, así nomás lo tiene que ser.
No caigas en ese error en el nombre de Jesús. No pases en el grupo de los insensatos. Despiértate en el nombre de Jesús. Esto no es lo normal. Esto es lo anormal, esto es ir en contra de la palabra. La Biblia dice que no tenemos que dejar de congregarnos. Y si la Biblia dice, no importa lo que digan los demás, no tenemos que dejar de congregarnos. Y lo que la Biblia llama así hay que hacer. Viene la llegada. Amén. Viene la llegada. ¿Qué pasó? Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Aleluya. El clamor era una costumbre. Cuando el esposo venía de lejos, los amigos del esposo venían gritando, el esposo viene, el esposo viene. Y toda la gente salían en las casas y le aplaudían y sabían que él estaba yendo a su boda. Y gritaban. Entonces el clamor se oía de lejos. Hoy hay un clamor en la tierra. ¿Cuál es el clamor, iglesia? El esposo viene. El Señor viene. Falta demasiado poco. Los vecinos, hasta la ciencia, el mundo se está dando cuenta. Hay un clamor. Es la llegada del Señor de los señores. El clamor comenzaba desde la casa del esposo hasta la casa de la novia, imagínense. Si eran 16 kilómetros, 30 kilómetros, eran 30 kilómetros de clamor. Eran 30 kilómetros de clamor. Y jubilosos. Es como cuando alguien se casa, ¿verdad? Le ponen lata a los coches y se van y la gente, alguien se casó, dice, ¿verdad? Hace barullo por toda la calle, ¿verdad? No sé si está permitido eso hoy en día. Por ahí dicen que las latas contagian el COVID. Bueno, pero es más o menos eso. Solamente que era el esposo. Y llegó el momento en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuál es el deber de las vírgenes? Versículo 6, la última parte. Y el versículo 7. El deber de las vírgenes. Acompañando a la novia. Acompañando a la iglesia. Acompañando a la que se iba a casar. Versículo 6 dice que tenían que salir a recibirle. No es que esperaban en la casa. Ahí ya viene, esperémosle. No, la novia y sus vírgenes, su cortejo, tenía que salir a recibirle al novio. ¿Qué quiere decir eso? Que si escuchaba que faltaba 1 kilómetro para que el novio llegara, entonces tenían que salir corriendo para recibirle al novio. Entonces, hermanos, qué triste que ahí dice la palabra del Señor, que comenzaron a arreglar sus lámparas. ¿Por qué? Porque se escuchó de lejos el clamor. Entonces la novia ya estaba preparada y no podían irse al encuentro con lámparas apagadas. Más todavía que no era tardecita, sino que era la medianoche. A la medianoche, dice la palabra del Señor. Y las insensatas dijeron a las prudentes, préstenos, por favor, dennos de qué cosa, dennos de sus aceites. Y dice la Biblia que aquí ocurre una división, aquí ocurre un filtro, hay un sedazo espiritual, aquí ocurre una polarización. 50% se quedó, no previó. Y otro 50% de las 10 vírgenes, 5, el 50% se quedó. Porque pudimos haber cabeceado, pudimos habernos hasta desanimado, pero nuestras lámparas no pueden estar apagadas. Nuestras lámparas siempre tienen que tener el aceite del Señor. Pudimos de repente haber dicho, ¿por qué, Señor? Pero eso no puede generar que seamos insensatos. Las insensatas, ¿qué van a hacer? Van a ir a buscar lo que ya no tienen tiempo de buscar. ¿Qué cosa?
el aceite, la presencia del Señor. Van a caminar hacia los negocios. Las personas insensatas siempre van a poner su atención y su provisión y su esperanza. Yo tengo siempre tiempo para ir a buscar en los negocios. Mi dinero me va a solucionar. Yo tengo plata, porque el problema de esas vírgenes no era falta de plata, porque fueron a los negocios para comprar. Caminarán hacia los negocios. Seguirán buscando las cosas pasajeras en vez de ir hacia el esposo. Sin embargo, las prudentes priorizaron lo espiritual. Lo emocional hubiera sido cierto, pobrecitas, estas otras 5 vírgenes insensatas, cierto, no se prepararon. ¿Por qué no le presto mi aceite? Pero las prudentes, las que tienen buen juicio, la iglesia que está preparada, dice: no, yo no voy a priorizar lo emocional, sino que voy a priorizar lo espiritual. Porque quiere decir que eran 10 amigas, 10 personas que formaban parte del círculo de la misma novia, pero ellas no priorizaron lo emocional. No dieron su aceite, porque el aceite era fundamental para encontrarse con el esposo. ¿Me va siguiendo? Las prudentes van con su luz, acompañando a la iglesia, acompañando a la novia. Van con su luz alumbrando hacia el esposo. Este caminar de luz, de ese 50%, nos habla que viene un gran avivamiento para la gloria del Señor. Ese 50%. Una vez que haya ese sedazo espiritual, ese 50% va a traer la mayor luz en este tiempo, en el nombre de Jesús. Porque Dios va a comenzar a filtrar en este tiempo. Es una iglesia que tiene la doble porción del fuego. Es una iglesia preparada. Es una iglesia de los hijos del Señor que brillan, que alumbran. Son los hijos del Señor que están dispuestos a dar calor en la noche. Son los hijos del Señor que en ese trayecto, ¿cuánto duró el trayecto? No sabemos, desde que se oyó el clamor. Quizás 1 kilómetro, quizás 2 kilómetros, pero ahí tenían el aceite preparado. Tenían sus reservorios, acompañando a la novia para el encuentro con el novio. En el trayecto de santidad, es el trayecto de total enfoque en el Señor, es el trayecto del que está preparado, es el trayecto de que paso a paso ese hijo de Dios, la iglesia preparada, va diciendo: rompemos las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, versículos 10 al 12, que la puerta se cerrará. La puerta se cerrará. Y dice el nuevo orden mundial. Y dicen los que pregonan y exaltan a las vírgenes insensatas dentro de la iglesia, que quieren formar clubes. Pero ¿cómo? ¿Cómo ese esposo me va a dejar a mí? Que podrían haber dicho ella: me guardé, fui virgen, me guardé, y ahora me deja fuera porque no tengo aceite, porque no tuvo paciencia. Mientras ellas iban a comprar, no era tiempo de comprar, no era tiempo de negociar, era tiempo de encontrarse con el esposo. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y dice la palabra de Dios, las que estaban preparadas. ¿Estás preparado? Los que estaban preparados. Las que estaban preparados entraron con él a las bodas. Y aquí está esta misma expresión que vemos allá en Génesis. En el tiempo de Noé, y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Porque muchas personas juegan con la misericordia de Dios. Pero esa misericordia va a tener un fin también. Y Dios se va a levantar como el esposo que tiene que juzgar. Vinieron, dice la Biblia, las otras vírgenes. ¿Quién eran las otras vírgenes? Las insensatas. Las que fueron a los negocios. Las que no previeron su aceite. Las que de repente hicieron las cosas indebidamente. Las que dijeron: no, quién sabe si vuelve más. Las que dijeron: ¿de qué ganamos todo esto? Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Solo entraron las que estaban con la novia
a las bodas cuando llegó el esposo. ¿Será que el Señor les mintió? ¿Cuántos creen que el Señor no miente? No miente. El Señor no les conocía. ¿Por qué? Porque el filtro era la novia. No les conocía. El filtro era la novia. Eran amigas de la novia. Eran personas que pasan por la iglesia, que pasan por el proceso de Dios. No eran amigos del esposo. Pasan a ser amigos del esposo cuando entran en las bodas con la novia, aleluya. Pero antes, no. Por eso hay personas que yo le recibo a Cristo, yo no necesito congregarme, yo no necesito diezmar, yo no necesito célula, yo no necesito nada. No. Las que hacen lo que la novia les pide, las que están acompañando a la novia, entran con él a las bodas. Y las otras que hicieron a su manera, no son conocidos por el esposo. Y el esposo no miente. Cristo nunca miente. Él les dijo, no les conozco. Conclusión. Dios nos llama para estar preparados para su retorno. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice, la conclusión la da el propio Señor Jesús. Él dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos. Preparemos nuestras lámparas. Seamos prudentes. ¿Cuál es nuestro compromiso? Entonces yo eso más voy a hacer. No, tu compromiso es ir, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Es la gran comisión que el Señor dio. Mi esposa estaba diciendo en estos días, quizás el pecado no sea el adulterio, quizás el pecado no sea que te andas drogando y estás en la casa del Señor, quizás ya no estás más fornicando, pero hay un pecado muy grave en la iglesia que se llama el pecado de la omisión, Santiago 4:17, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es pecado. Es pecado que no prediques. Es pecado que no abras tu célula. Es pecado que no ganes a otras almas para Cristo. Eso es pecado. Vamos, levántate. Haz discípulos. Porque esas fueron las últimas palabras del Señor. Vos podés leer Mateo y vas a encontrar que ya se fue ahí, estando en Betania. Antes de ascender a los cielos, les da la gran comisión. Porque queremos llevar a muchos con sus lámparas para recibir al esposo. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, por favor. ¿Siempre listo? Amén. Siempre listo para predicar. El pastor Víctor siempre me decía, Tito, 3 cosas. Siempre listo para 3 cosas. Para predicar en cualquier lugar, para orar en cualquier lugar y para morir en cualquier lugar. Aleluya. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿O no tenés tiempo de irte al esposo porque estás tan ocupado en tus cosas pasajeras de esta tierra? Levántate en el nombre de Jesús. El Rey ya viene y nosotros debemos estar listos para su venida. Hoy te invito para que seas como aquellas vírgenes prudentes que en todo momento adecuaron su conducta, adecuaron también sus pensamientos para algo mucho más grande, para algo mejor. Hoy yo te invito para que vos seas una de esas personas que le recibas a Cristo en tu corazón y que cuando el esposo llegue, vos no te quedes, sino que vayas con él en su presencia para las bodas del Cordero. Recíbelo en este momento. Haz conmigo esta oración y dile así al Señor de los señores: Padre Celestial, quiero pedirte perdón porque por tanto tiempo te di la espalda, pero hoy tomo la decisión de invitarte. Cristo Jesús, entra en mi corazón. Yo te recibo hoy como mi Rey,
mi Señor, mi Salvador, perdóname por todos mis pecados e escribe mi nombre en el libro de la vida. Y que cuando tú vengas, Señor Jesús, te doy las gracias porque yo estaré preparado para ir contigo en el rapto, en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén y amén. Que así sea. Que Dios te bendiga grandemente. Nos alegra mucho verte hoy. Esperamos que disfrutes de este grandioso tiempo con Dios. Seguinos en nuestras redes como Mi Lugar Global.